Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos. Y el día de hoy, me imagino que han escuchado hablar sobre las babosas marinas. Y para eso tenemos a la experta, a la doctora Denep Ortigosa, bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora por la Universidad de Cádiz, está trabajando actualmente con babosas marinas del grupo de los Dóridos. Su trabajo está enfocado en el estudio de varios grupos de moluscos. Colabora con el proyecto Biodiversidad Marina de Yucatán de la UMDI aquí en Cizal, Yucatán, y en el proyecto de comunicación de la ciencia ¿A poco no? Y además, ahorita nos va a dar una sorpresa que le puso, estoy casi seguro, a una babosa, la descubrió, la estudió y le puso el nombre algo así como de Cizal. Pero nos vamos por el principio, doctora. ¿Qué es una babosa marina? Hola Freddy, muchísimas gracias por tu invitación. Las babosas marinas son animales invertebrados, es decir, que no tienen huesos como nosotros, y son parientes de otro tipo de caracoles como los pulpos y los calamares, pero la diferencia es que son organismos que ya no tienen concha como los caracoles en sus etapas adultas y a veces ni siquiera en sus etapas juveniles. Están ahora, ¿cómo se dice?, expuestas totalmente. Sí, hay varios tipos de babosas. Hay las babosas terrestres, en el centro del país los conocen como tlalconetes. También están los caracoles que podemos observar en la tierra, pero las babosas marinas son organismos exclusivamente acuáticos que podemos encontrar en diferentes medios, pero como te digo, ya no tienen concha. ¿Qué las caracteriza? Las caracteriza esta ausencia total de concha, y cuando llegan a tener una concha la tienen súper pequeñita, delgada, tan delgada que incluso cuando las tocamos la podemos llegar a romper. Presentan una serie de células junto con todos los moluscos que se llaman rogocitos, que están relacionados estas células sin entrar en detalles, con los metales pesados, y presentan una serie de características como por ejemplo rinóforos o tentáculos que los ayudan a sentir, a percibir el medio ambiente en el que se desarrollan. O sea, tienen mucha sensibilidad. Son muy sensibles. Sí. Son muy sensibles, ¿verdad? Y platíquenos algo de la torsión y distorsión del sistema nervioso de las babosas. Sí, por mucho tiempo los organismos, los gasterópodos, es decir, este gran grupo de moluscos, estuvieron diferenciados por su sistema nervioso, como nos mencionaste. Entonces, por mucho tiempo se dividió en dos grandes grupos, estreptoneuros y eutineuros, que si regresamos a nuestras clases de etimología, uno significa que que está el sistema nervioso cruzado y el otro es que el sistema nervioso no está cruzado. Todos los gasterópodos tienen un fenómeno que se llama torsión, como si tuviéramos un tornillito. Conforme van creciendo los animales, empiezan a girar, se tuercen en un movimiento de 180 grados que hace que la cabeza y el ano les quede en el mismo posición. Pero el grupo de las babosas marinas no le gustó eso y se regresó. Entonces empiezan torciéndose en etapas larvales cuando son juveniles, cuando son súper pequeñitos, y de repente, por una serie de cambios, este fenómeno lo detienen y entonces digamos que se vuelven a estirar, ya no se tuercen como los tornillitos, sino que quedan completamente estirados. Y entonces todos los grupos que tienen eso son babosas marinas y también otro tipo de babosas como las terrestres. ¿Dónde viven? Las babosas marinas viven en el mar, pero también llegan a vivir en ambientes dulceacuícolas, como por ejemplo en algunos ríos, pero siempre muy cercanos a la costa.
Todos, como te comento, son acuáticos y ya pueden vivir en diferentes hábitats. Prácticamente viven en todos los lugares. Los podemos encontrar en los arrecifes de coral, en los manglares, en las zonas de estuarios, en las lagunas. Allá en Yucalpetén hay babosas marinas, en Chalema hay babosas marinas, allá en el estado de Yucatán. También pueden estar flotando en el sargazo, pueden estar flotando en algunas otras estructuras en el mar. Y respecto al límite vertical, pueden vivir ahí donde está rompiendo la ola, que sería como nivel del mar, y pueden llegar a profundidades tan grandes como los 3.000, 4.000 metros de profundidad. ¿Cuántas especies hay? De babosas marinas, estrictamente hablando, sí, de estas que no tienen concha, hay aproximadamente entre 5.000 y 6.000 especies. Y el número aproximado es porque se están estudiando muchas especies que creemos que son parecidas. Entonces hay que ver si son dos especies diferentes o son la misma especie. ¿En qué ambiente se desarrollan las babosas marinas? Obviamente, ¿cuál es el ambiente que las hace desarrollar? Pueden vivir, como te digo, en los arrecifes, en el manglar, en zonas que tienen, por ejemplo, pastos marinos. Incluso hay unas babosas que pueden vivir en arenales, o sea, tenemos solo arena y llegan a vivir ahí. La razón por la cual escogen en dónde vivir es porque tienen alimento. Entonces, están súper relacionadas con el alimento. Si no hay alimento, entonces las babosas, aunque haya agua marina, aunque haya agua dulce, dependiendo del grupo, pues simplemente no se van a poder desarrollar porque no tienen comida. ¿Hay babosas marinas en profundidades? Sí, pueden, o sea, generalmente nos las encontramos entre los 0 metros nivel del mar hasta los 35, 40 metros, ¿no? Que es lo que uno puede llegar con un buceo recreativo ya yéndonos hacia los extremos. Pero han habido estudios en otras regiones, por ejemplo en las ventilas hidrotermales, en estas zonas que están en el fondo del mar y que tienen como volcanes y que sale material, ya sea vapor de agua o otro tipo de material incandescente, ahí pueden estar viviendo, y eso lo estudian cuando sacan muestras de esas zonas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos, doctora. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. La importancia de las babosas marinas. Y gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos, de los científicos. Y para eso estamos platicando con la doctora Denep Ortigosa, bióloga egresada en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Actualmente su trabajo está enfocado en los estudios de varios grupos de moluscos y colabora con el proyecto Biodiversidad Marina de Yucatán en la UMDI-CISAL y en el proyecto de comunicación de la ciencia ¿A poco no? Doctora, estábamos platicando sobre, antes que nos vamos al corte comercial, que de las babosas que pueden estar en diferentes profundidades, y todo depende, ahora sí, del alimento para que se pudieran establecer. Usted nos hablaba sobre los metales pesados. ¿Qué tiene que ver los metales pesados con las babosas? En general, los moluscos, la única característica realmente que agrupa a todos los moluscos es la presencia de unas células que se llaman robocitos. Las encontraron hace no mucho tiempo. Entonces,
Estas células, que se llaman robocitos, ayudan al metabolismo de los moluscos en general, no exclusivamente de las babosas marinas. Ayudan como a procesarlos, pero realmente ¿cuál es el mecanismo con el cual usan, cómo funcionan los robocitos? Todavía no sabemos. Hay muchas cosas de la fisiología por descubrir que no sabemos cómo funcionan exactamente. ¿Ya veo que se le necesita, Incisal? Sí, ¿Qué comen las babosas marinas? Bueno, si tomamos en cuenta el grupo de las babosas marinas, comen muchísimas cosas, pero el grupo de las babosas marinas también está formado por diferentes grupitos. Entonces, cada uno de estos grupitos sí que son especialistas. Entonces, hay unas especies que solamente se alimentan de medusas, hay otro grupo que solo se alimenta de hidrozoos, hay otro grupo que solo se alimenta de anémonas, y entonces así comen algas, ¿cómo se llama? Fitoplancton, hay algunas que comen otras babosas, pueden comer las aletas de los peces, esto solo pasa por lo menos en el Indo-Pacífico. Pueden comer huevecillos de peces y también pueden comer huevecillos de otras babosas. Pueden comer foraminíferos y pueden comer el pequeño alimento, el detrito que se queda en medio de los granitos de arena. Entonces, los granitos de arena son súper pequeñitos, en medio de los granitos de arena hay material y pueden llegar a comer también eso. O sea, arrasan según. Sí, o sea, cada uno, o sea, la que come anémonas solo va a comer anémonas, no puede comer, lo demás no se le antoja, pero si tomamos en cuenta las babosas marinas sí comen de todo. Incluso, como te digo, algunas llegan a ser caníbales, pueden comerse animales de la misma especie o de otras babosas. ¿De qué tamaño son las babosas? El tamaño también varía muchísimo. Los animales más pequeños que se conocen tienen entre 1 y 2 milímetros en estado adulto. Es decir, que ya el máximo tamaño que van a alcanzar es de 2 milímetros. Pero hay organismos de otros grupos de babosas marinas, como por ejemplo el grupo de las aplicias, que pueden llegar a medir entre 1 metro. Hay un registro de una babosa marina que vive en la península California de 1,5 metros. O sea, imagínate 1,5 metros de babosa. Demasiado grande. Sí, muy grande. ¿Cuánto viven? ¿Cuánto viven? De las pocas especies que se ha estudiado de cuánto viven, llegan a medir. Hay registros que viven entre 1 y 2 años. Realmente no son muy longevas hasta donde conocen. ¿Cómo se reproducen? Ellas son hermafroditas. Esto quiere decir que cada uno de los individuos tiene la capacidad de producir óvulos y espermatozoides. Y este es un proceso que hace muy eficiente la reproducción, porque cuando se encuentran, no importa a quién te encuentres, pues pueden tener hijitos, ¿no? Porque el otro también es macho y hembra a la vez. Entonces, una vez que hacen la cópula, van a tener huevecillos, y entonces hay 2 caminos. Uno que es el desarrollo directo y otro es el desarrollo indirecto. Desarrollo directo quiere decir que en estos pequeños huevecillos se va a hacer la metamorfosis, y cuando se abran los huevos, cuando eclosionen, va a haber mini babosas chiquititas. Y el otro camino, el desarrollo indirecto, es que estos huevecillos se van a romper y van a liberar larvas. Y las larvas pues van a estar en la columna de agua por mucho o poco tiempo, dependiendo del tipo de larva que tengan. ¿Cómo se estudian y cómo recolectan ustedes las babosas marinas? Una de las cosas que ha hecho más difícil la recolección es que, como no tienen una estructura dura, no tienen una concha que lo proteja, entonces generalmente los muestreos indirectos, es decir, por ejemplo, el uso de dagas o de otro tipo de muestreos que agarren todo el sedimento, hace que las babosas pues se destruya el tejido, porque pues imagínate que tienes algo súper suavecito que está siendo erosionado por los granitos de arena. Entonces, lo que nosotros hacemos para estudiarlos es que nos vamos a bucear, nos vamos a snorkelear, nos vamos a caminar por la orilla de ciertas, por ejemplo, lagunas, y entonces los buscamos a simple vista.
Y entonces, como los buscamos a simple vista, pues solo vemos los grandotes o los que son de colores. ¿Cómo los identifican, doctora? Para identificarlos justo necesitamos verlos en vivo, es decir, cuando nosotros los agarramos y los estamos viendo hay que describirlos. Hay que ver diferentes partes que tienen las babosas marinas. Entonces, por ejemplo, te comentaba que tenían unos rinóforos, que son como unos cuernitos que tienen en la cabeza. Entonces hay que ver si estos cuernitos son lisos, enrollados, si tienen algunas ramillas o no. Por ejemplo, hay que ver los tentáculos, que te digo que también son sensoriales, si son largos, chiquitos, si son triangulares en la base. Y presentan algunas especies una estructura que se llama branquia, que por ahí respiran. Entonces las branquias tienen diferente forma, hay que describir todo eso cuando el animal está vivo, porque como te comento, como no tienen una concha, no tienen estructuras rígidas, cuando el animal se muere, pues es como si tuviéramos un chicle ahí. Tiene igual una ródula, ¿no? Tienen una rádula, ajá, como algunos grupos de moluscos. La mayoría de las babosas marinas tienen una rádula que es como análogo a nuestra dentadura, es decir, que la rádula está formada por pequeños dentículos y estos pequeños dentículos va a hacer que rasguen el alimento, independientemente de cuál sea el alimento. Doctora, nos vamos a un corte comercial y regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos. Y vamos a hablar sobre las babosas marinas y para eso la doctora Denep Ortigosa nos está explicando, ¿no? Su trabajo está enfocado en los estudios de varios grupos de moluscos. Colabora en el proyecto de biodiversidad marina de Yucatán, en la UNDI, CISAL, y en el proyecto de comunicación La Ciencia a Poco No. Las babosas, ¿se necesitan hacer muestreos de ADN, doctora? ¿O qué otro tipo de análisis se puede hacer? Sí, de nuevo, estas babosas marinas no tienen una concha, no tienen estructuras rígidas y a veces los colores los usamos para identificarlos, pero a veces los colores no funcionan. Ya hemos estado viendo, o los investigadores han estado viendo, que cuando utilizan, hay patrones de coloración que son iguales, pero resulta que cuando les hacen la prueba de ADN, ven que pertenecen a diferentes especies. Y entonces, lo que hemos estado viendo es que hay que hacer un conjunto de pruebas. Hacer las descripciones, ver cómo son por fuera, ver cómo son por dentro, por ejemplo, ver la forma y distribución del aparato reproductor, ver la rádula de la cual hablamos, con la cual se alimentan, y finalmente hacer una prueba de ADN para confirmar si son organismos físicamente iguales, pero que en realidad son especies diferentes, o al revés, son especies que por fuera se ven diferentes, pero resulta ser que no lo son. Entonces todas las pruebas son complementarias. ¿Usted ha descrito alguna especie? Sí, he descrito afortunadamente un par de especies y tengo mi consentida. ¿Cuál es su consentida? Explíquenos. Mi consentida es la primera, pero no solo es mi consentida por ser la primera especie que describí, sino porque la describí a partir de uno de los arrecifes que está muy cerca de la UNDI CISAL, ahí en Yucatán. Ah, o sea, ¿usted descubrió una nueva, por decir, babosa marina en Yucatán?
Efectivamente. ¿En qué parte nos los puedes decir? Sí, estábamos buceando, te digo que en los arrecifes que están cerca de Sisal, hay una serie de arrecifes bajo de Sisal, Madagascar, Serpiente. Entonces estábamos buceando en uno de ellos y buceando vi verdecito, había unas algas y ahí había 3 organismos que cuando los vi dije, ay, esto debe ser nuevo porque no se veía como nada de lo que hubiéramos visto antes. ¿Qué nombre le puso? La describo se llamaba Mexicromis sisalensis, porque pertenecía al género Mexicromis y porque decidimos ponerle sisalensis. Eso significa que sisal y ensis, que pertenece a sisal. Qué interesante. O sea, usted descubrió algo en Sisal. Sí, Sisal tiene cosas maravillosas. En general, la costa de Yucatán tiene muchísimas cosas por descubrir. Y pues afortunadamente logramos encontrar más de un ejemplar que era grande para los tamaños que te comenté. Medía entre 2 y 3 centímetros. Y como teníamos 3 ejemplares, pudimos hacerle su prueba de ADN, describirla y publicarla. Y esto fue en el 2012. Usted dijo un par. ¿Qué otro descubrió? Tenemos otro ejemplar, pero ese ya no es de tan cerquita. Es de Cabo Verde. Es del mismo grupo de los dóridos. Los Mexicromis son dóridos. Bueno, ahora ya no es Mexicromis, lo cambiamos de género. Ahora pertenece al género de Felimare, pero sigue siendo sisalensis, siempre será sisalensis. El otro ejemplar es un ejemplar de Felimare también, es decir, que están emparentados, pero de Cabo Verde, ahí muy cerca de África. Doctora, ¿tienen metabolismo secundario las babosas? Sí, las babosas, como otros grupos de invertebrados, generan una serie de sustancias para poder defenderse. Entonces, en general se conocen como metabolitos secundarios y hay 2 formas en las cuales ellos los pueden producir. Una es de novo, es decir, que ellos solitos crean estos metabolitos secundarios, y la otra es que pueden copiar metabolitos. Por ejemplo, hay unas babosas del grupo de los dóridos, de los cromodorídeos, que se alimentan de esponjas. Las esponjas tienen metabolitos secundarios, entonces se alimentan, y la estructura química de los metabolitos secundarios de las babosas es prácticamente idéntica a la estructura de las esponjas. ¿Hacia dónde estos estudios hay potencial de que se conviertan en medicina estas estructuras de las babosas marinas? Sí, hay muchas fórmulas químicas que potencialmente podrían ser estudiadas en varios grupos de babosas marinas. Te acabo de hablar de los dóridos, pero por ejemplo, en el grupo de las aplíceas, estos animales que en general son grandes, grandes para las babosas pueden ser de 20-30 centímetros, hay dentro de estos apliciomorfos, hay una que se llama, que han logrado extraer la dolastina, y la dolastina es un compuesto químico que ya está, que ya lo podemos conseguir, está relacionado con el cáncer. ¿Con el cáncer, doctora? Sí, así, en los animales marinos hay muchos compuestos que se están usando como medicamento para el dolor, pero también para el cáncer, y te digo que de este apliciomorfo o liebre de mar la extrajeron hace algunos años y la están comercializando bajo el nombre de dolastina. O sea que todavía falta mucho por descubrir qué pueden traernos o aportarnos las babosas marinas. Sí, la relación, por ejemplo, lo que yo estudio son las relaciones entre las babosas marinas. Entonces, la forma que se relaciona con los farmacéuticos es que si yo sé que hay 2 especies de babosas marinas que están emparentadas entre ellas y una tiene metabolitos secundarios que pudieran llegar a formar un fármaco, entonces probablemente la otra, como es un pariente cercano, podría tener. Entonces también podemos estudiar al otro grupo buscando otros fármacos. ¿Por qué? Porque para la gente que estudia los fármacos es más fácil
copiar que crear. Entonces, si ven algún fármaco, algún compuesto químico que vean que funciona para algo, entonces es más fácil que lo puedan acondicionar para que le sirva al hombre. Doctora, gracias por regalarnos sus conocimientos y créame que de verdad nos asombra todos los estudios que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias, Freddy, muchísimas gracias por tu invitación, muchísimas gracias al auditorio y espero que les guste. Y espero que pronto esté aquí en CISAL, doctora. Sí, también. Gracias y a ustedes gracias por acompañarnos.